y en especial con la Iglesia Católica. Claro, eso ya no es lo mismo, ¿verdad? Que yo estoy en la Constitución, o sea, ya tienes que tener un especial cuidado conmigo, ¿de acuerdo? Eso es importante, los términos hay que cuidarlos mucho. Entonces, resulta que aquí había que distribuir todos esos derechos que como comunidades todos tenemos que tener, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa pues? Que se estableció en la Constitución, se estableció un procedimiento. Un procedimiento, no, a ser exacto, dos procedimientos que consistían en facilitar a los pueblos y regiones de España con derechos ancestrales el configurarse como comunidades autónomas. ¿De acuerdo? De ahí que tengamos pues las comunidades autónomas ahora como las tenemos. ¿De acuerdo? Es la Constitución la que establece los procedimientos. ¿Cuáles son esos procedimientos? Que decía, para tener nada más iniciar su andadura como comunidad autónoma, si la comunidad autónoma se llama o se quiere denominar o tiene el concepto de histórica, es decir, que el Estado parece que le debe algo por todos esos años que ha estado oprimida bajo el yugo del Estado central. Si quiere reconocerse de todo eso, entonces tiene que seguir un procedimiento. Y el procedimiento consistía en un referéndum en la comunidad autónoma, más o menos el mismo sistema constituyente que teníamos para hacer la Constitución. ¿Prefiere usted comunidad autónoma? Sí. Hacemos la comunidad autónoma. Una vez que tenemos los estatutos, entonces elecciones para la comunidad autónoma. Más o menos era lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, la cuestión es, ¿qué pasaba con las otras comunidades autónomas? Si no eran históricas y ancestrales y todo esto, ¿verdad? Pues que tenían otro procedimiento, y era la ley. Simplemente la ley orgánica, que es un tipo de ley, hay muchos tipos de leyes. Pues esto es una ley que implica determinado procedimiento en el Congreso de los Diputados, no como la ley ordinaria, ¿de acuerdo? Bueno, pues los que accedían a la comunidad autónoma como histórica, de entrada tenían más acceso a competencias, que lo vimos ayer, ¿verdad? Ayer hablamos del término competencia, ¿sí o no? Creo que sí, ¿no? Era las posibilidades que tenía la comunidad autónoma o que tiene la comunidad autónoma para actuar en los ámbitos sociales, en policía, en limpieza de calles, en cualquier historia, en parques públicos, aeropuertos, playas, parques nacionales, parques naturales, cualquier cosa que se os ocurra, deporte, ¿de acuerdo? Pues de entrada ya podían acceder a más competencias que las que solo se les iba a otorgar por ley a las comunidades autónomas que se formaran con ese segundo procedimiento, ¿vale? ¿Cuál fue la conclusión de esto? La conclusión es que hubo 4 comunidades autónomas que se consideraron históricas. ¿Cuáles son esas? Cataluña, País Vasco, Andalucía, ¿perdón? Y Galicia. Una que consiguió un estatuto propio con fuero especial, ¿vale? Con fuero especial que no fue constituida conforme a esas históricas. Y yo creo que eso viene hasta de 1700 y pico. Pues si os interesa, os ponéis en internet decretos de nueva planta y veréis cómo sale la historia ahí de lo que pasó en el siglo XVIII. ¿De acuerdo? Al principio. Bueno, pues Navarra es una comunidad autónoma que disfruta de normas propias con muchas más ventajas que el resto. Y eso es por una tradición histórica, por una deuda que tiene el Estado con esa comunidad autónoma. La exclusión a esas históricas, las 4 históricas, más Navarra, pero es que Navarra tiene un fuero especial ya reflejado en la Constitución. El resto de comunidades autónomas se han ido formando con el tiempo. No todas se han formado a la vez. Se han formado cuando el Congreso, cuando el Estado central ha promulgado la ley de constitución de una comunidad autónoma. He oído por aquí, Madrid. Madrid no siempre ha sido comunidad autónoma. Murcia ha estado dentro de la Comunidad Valenciana. ¿De acuerdo? Por tanto, vemos que ha habido
diferentes repartos territoriales en el ámbito del Estado en función de que las leyes del Estado central decían si una comunidad autónoma estaba formada por tal o por cual. ¿De acuerdo? ¿Vale? Al final, ¿qué pasa? Que yo reparto territorialmente el Estado y digo, ahora ya no somos todos iguales, porque hay más provincias en un sitio y menos provincias en otro. No somos todos iguales porque hay más población en uno y menos población en otro. No somos todos iguales porque hay más recursos económicos en unas comunidades autónomas y menos en otros, ¿verdad? No somos todos iguales porque hay unas comunidades autónomas que son históricas y hay otras que no lo son. No somos todos iguales porque, en definitiva, los ciudadanos de cada comunidad autónoma han decidido o no ser comunidad autónoma. En Valencia no nos preguntaron. En Valencia hubo una ley orgánica desde el 80 y pico, creo, 81, 80, que se constituye, que se aprueban los estatutos de autonomía para la Comunidad Valenciana. En esos estatutos de cada una de las comunidades es donde dice, como los estatutos de un club o de una federación, es donde dice cómo se llama, cuál es su bandera, cuál es el escudo, qué órganos tiene, el presidente, no sé qué, la asamblea, no sé cuántos, cómo funciona, cada cuánto tiempo el presidente puede ser elegido o reelegido, cuántos diputados tiene la asamblea, todo ese tipo de cosas, cómo se modifican los propios estatutos, cuáles son los territorios que configuran la unidad territorial, valga la redundancia, de la autonomía, de la comunidad autónoma. Todo eso está escrito en los estatutos. Si tú miras una federación o un club, te darás cuenta de que todo eso está escrito en los estatutos del club o de la federación. Hay una cosa que me ha llamado la atención, a ver si es aquí. Reglamento no, estatutos. Porque yo no sabía de esto, claro. ¿Te das cuenta? ¿Crees que el pádel funciona de otra manera? Con tal World Padel Tour y tal, ¿sabes? Digo, yo lo había visto antes en los estatutos de la Federación de Padel Internacional. Está en otra cosa. Pero bueno. A ver, curiosísimo. ¿Sabéis que el pádel solo se juega aquí en Argentina? Prácticamente, ¿no? Supongo que lo sabéis. Pues mirad, otras asociaciones deportivas, Federación Internacional de Pádel, fijaos que pone propuesta, pone propuesta porque eso no lo puede aprobar la Federación de Pádel, eso tiene que haber una administración que la autorice. ¿Quién es el primero que gana en esto de las federaciones? El primero que la constituye. Como las federaciones son entidades privadas, cualquier persona, cualquier reunión de personas físicas puede constituir una federación. ¿De acuerdo? Tiene que ser admitida por la administración competente en este caso. Claro, las federaciones internacionales son un ente peculiar, porque una federación internacional, ¿dónde tiene que tener su sede? En lo internacional. ¿Y eso dónde? Claro, tendrá que estar en algún lado, ¿verdad? Pues en España resulta que han constituido la Federación Internacional de Pádel, porque no está. Claro, en el pádel es muy curioso que tiene tanto movimiento porque es el menos federado. La gente que juega no está federada. Y encima el World Padel Tour se ha configurado como una entidad autónoma que funciona al margen de la federación. Y es como una liga profesional de pádel, como la NBA y tal. Funciona más o menos al margen. Entonces, aún así, dices, no vaya a ser que luego la Federación Internacional esté en otro lado, porque luego el pádel puede ser olímpico, te imagínate, el pádel llega a ser olímpico, la relación con el Comité Olímpico Internacional es de la Federación Internacional de Pádel. De ahí la importancia de pegar primero. Y antes de que los argentinos la hagan, pues la hacemos en España, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces ya la tenemos. Ha sido una buena jugada. Ahora falta que se la apruebe, porque ahí pone que es una propuesta. No pone que sea los estatutos de la Federación Internacional de Pádel. En el momento en que lo sea, el Boletín Oficial del Estado lo publicará, porque es una entidad que está en territorio español. ¿De acuerdo? Y por tanto las competencias para dar de alta o inscribir una entidad deportiva son del Consejo Superior de Deportes.
es una propuesta, pero no son los estatutos y no hay ninguna federación hasta que lo sea. ¿De acuerdo? Bien, pues os estaba diciendo que los estatutos, si los leéis, fijaos, yo me he quedado con una cosa, con esto. Esto me ha parecido más representativo de estos estatutos. Tiene un capítulo dedicado a explicar los conceptos que en los estatutos están. Si cuando ponga ley significará que es en vigor aplicado a las federaciones deportivas internacionales en el país sede de la federación. ¿Os dais cuenta? Cuando ponga estatutos quiere decir que son los estatutos, no sé qué. Cuando ponga constitución, no, para que nos aclaremos. Y el que lea los estatutos sepa que cuando pone constitución no es la Constitución española. Está hablando de la constitución de los estatutos. ¿De acuerdo? De su constitución. Cuando pone consejo se refiere a los delegados de no sé qué. Cuando pone no sé qué. O sea, ese tipo de explicación no es muy común en los estatutos, no ya de una federación o un club, sino de cualquier asociación. Eso no lo hace casi nadie. Explicar los conceptos que luego tú introduces, para que la gente que lo lee lo tenga claro. Eso no es muy común. ¿De acuerdo? Pues puede servir porque hay algún tipo de definición que igual vemos aquí en la clase. Pero bueno, que es muy curioso de la Federación Internacional de Padel. Lo que os decía es que los estatutos de autonomía son un reflejo fiel de una constitución española. Es decir, nosotros hemos descentralizado el Estado. Lo hemos descentralizado. Lo que hemos hecho es, de una constitución, la Constitución española, hemos creado muchas constituciones. Pero no se llaman constituciones, ¿no? Solo hay. Se llaman estatutos de autonomía. Estatutos de autonomía. ¿De acuerdo? Cuando el modelo de Estado pasó de ser un Estado centralizado por sus gobiernos civiles por las provincias, cuando pasó de ser un Estado centralizado a un Estado con autonomías, tuvo que dotarlas de competencias. ¿De acuerdo? Tuvo que dotarlas de competencias. Es decir, ¿de qué me sirve a mí crear una autonomía si luego la autonomía no se va a encargar de nada? Porque para eso me quedo con el gobernador. ¿De acuerdo? Que va a hacer lo mismo. El gobernador cogerá y dirá: sí, tú me sirves para deporte, tú para justicia, tú me sirves para limpieza y mantenimiento de la provincia, tú me sirves para la creación de instalaciones deportivas, tú me sirves para... Ya ha creado su propio equipo de trabajo, su propia organización. O sea, no me haría falta una autonomía. Autonomías las tenemos en España porque somos más papistas que el Papa, y entonces, como tenemos mucha historia, pues nosotros queremos que el Señor reconozca la historia y todo esto. Así estamos. ¿De acuerdo? Ahora veréis, cuando terminemos esto, lo que os decía, de qué manera ha engordado la administración del Estado, de qué manera se ha convertido un gobernador en una asamblea legislativa, consejo de gobierno, presidente, secretarios de autonómicos, directores generales, y ya puede seguir, subsecretarios, subdirectores. Una barbaridad. ¿De acuerdo? Bueno, pues como digo, los estatutos de cada autonomía son una imagen de la Constitución. Los estatutos dicen: los derechos de los valencianos son tal, los deberes de los valencianos son tal.